Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de las propuestas del Banco Mundial para la educación. En primer lugar, vamos a decir que el Banco Mundial está muy interesado en lo que es el apoyo a las políticas educativas y que la principal función de él sería asesorar y guiar a lo que son las diferentes políticas educativas de cada uno de los países. Para esto va a generar propuestas claves que nosotros vamos a tener que analizar, preguntarnos cómo se generan, qué efectos tienen, si tiene efectos positivos, en qué contexto se desarrollan. Había dos o tres ejemplos. Uno era el de Ecuador, que decía que en Ecuador las políticas educativas se fomentaban a través de la no exclusión de lo que son las lenguas indígenas bilingües, que estaba el ejemplo de Bolivia, que hablaba de que se tomaron estos recursos del Estado para la reforma educativa, y que en Argentina se hizo mucho hincapié en lo que es las reformas y la modernización universitaria. Bueno, nosotros seguidamente también comentaba como que había países que se focalizaban en lo que eran los textos universitarios o académicos, y otros países que hacían más hincapié en lo que era toda infraestructura, en construir edificios. Nosotras en este caso vamos a hablar del contexto global económico de las políticas. Bueno, después Evelyn va a hablar de lo que es la política educativa del Banco Mundial y los fundamentos. Y Ceci va a terminar de cerrar el tema con el milagro del Asia del Este. Bueno, en primer lugar puedo decir que el contexto educativo, que el contexto global de las políticas educativas tienen que ver, en primer lugar, con seguir con el desarrollo humano. O sea, lo que buscan es que se fomente lo que sería la educación, la salud, la alimentación. Entonces, como que no se corte, como que siga el desarrollo a través de estas políticas sociales o políticas educativas, y siempre buscando una equidad. Acá surge un problema en ese concepto de equidad. ¿Por qué? Porque al buscar una equidad, lo que se está logrando es una desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los pobres dejen de ser pobres, pero al mismo tiempo se les saca a la clase media. Entonces la clase media baja a la pobreza, y la clase alta sigue siendo alta y se sigue enriqueciendo porque no se tocan sus ingresos. Otro de los objetivos de las políticas sociales es también que como contemplar o compensar lo que es la revolución tecnológica y el desarrollo económico. ¿A través de qué? A través de querer que el mercado pierda un poco la fuerza, y que garantizar que el Estado garantice bienes y servicios para las personas para las personas más pobres. Acá pasa algo también que lleva a lo que es la desigualdad, ya que estas políticas que quisiéramos todos que sea así, de que se garantice más lo que son servicios, bienes y servicios para la gente pobre, al mercado no perder la fuerza y el mercado seguir avanzando, es como que estas políticas no llegan a un fin, o no terminan siendo beneficiosas, porque no da como surge el mercado, o como sigue manejándose el mercado con lo que se puede hacer desde el Estado. También es como que se busca descentralizar, diría yo, un poco el gobierno, y que la asignación de recursos quede más como más como a las personas civiles, digamos. Bueno, después, ¿qué más? Se busca... estaba el ejemplo de América Latina, que en este caso hablaba como que se presentaban el problema de lo que es la revolución, como el problema de la revolución industrial,
y por otro lado la pérdida del protagonismo de los actores que impulsan lo que es este modelo. Bueno, esta reforma global también hace como otro desbalance, ya que en este caso la clase media o pasa a ser rica o pasa a ser pobre. Es como que no puede mantenerse. ¿Por qué? Porque debe competir, en este caso, para llegar al triunfo, por así decirlo, debe competir con ya sea los países más avanzados o los más pobres, los productos más baratos o los productos más caros. Entonces ahí está la habilidad de buscar, de atraer, digamos, capitales de capitales, digamos, que hagan una producción de lo que es bienes y servicios, pero que a su vez sea que tenga mucha producción, que sea de buena calidad. Esto también lo que hace es como que, como dije anteriormente, se vuelva otra vez la brecha de que si soy hábil y si tengo los recursos para poder seguirle el ritmo al mercado, bienvenido sea, me hago más rico. Y si no, lo único que termino es en cancelar las actividades que hago. Bueno, una de los... Es como que siempre estuvo la hipótesis de que en los países o en las grandes élites de los países internacionales es como que es la única manera de llegar al desarrollo económico. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que también se hablaba era de promover los recursos para esta gente pobre. Entonces esos recursos se toman de lo que es el Estado, pero también se toma de la clase media. En síntesis, es como que todo lleva a lo mismo. ¿Por qué? Porque estos recursos que, como digo, se toman del Estado y lo que no alcanza se empieza a tomar de lo que es la clase media, hace nuevamente que esos recursos que yo le brindo a la gente pobre los saque de la clase media y esta clase media se vuelva cada vez más pobre. El caso era de América Latina, también nombraba, que decía que en América Latina hubo mucha gente, mucha población pobre que tuvo que renunciar a sus leyes, digamos, a las leyes que lo protegían, porque siguen compitiendo porque el mercado no frena. Entonces es como que estas políticas educativas van perdiendo un poco lo que realmente buscan. Siempre se hablaba de que de las políticas educativas, las políticas sociales, lo que buscan es un para todos, o sea, una equidad para todos igual. Y se ve que podemos llegar a ver que no es, lamentablemente no es así, porque se lo puede ver en el desempleo, en el subempleo, en el cierre de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que cierran porque no pueden ir contra la fuerza del mercado. Entonces, como que se ve reflejado todo en los cierres y en que no se pueden bancar, digamos, las empresas. Y bueno, es acá donde debería intervenir el Estado dándole los recursos, los bienes y los servicios a la gente pobre, a esa gente que no puede realmente tener los ingresos. Y es acá también donde nuevamente empieza a haber una desigualdad. ¿Por qué? Porque estos recursos que se les brinda a la gente pobre, estos bienes y estos servicios no son los mismos que la gente que sí tiene ingresos. Entonces me recuerdo que había una diferenciación que decía ciudadanos primarios y ciudadanos secundarios. Le daban el nombre así a los ciudadanos primarios que podían, que
que podían a través de sus ingresos tener sus bienes y servicios, y secundarios a los que lo hacían a través de la vía del Estado. Bueno, en conclusión, desde mi punto de vista y desde lo que estuve leyendo, puedo decir que bueno, las políticas educativas tendrían que como que focalizar en la gente, dar esos recursos a la gente, esos bienes y servicios que los garantice el Estado, para que esta gente así pueda tener una buena calidad de vida, trabajar y a través de este trabajo poder generar los ingresos y que se mejore la calidad de vida de todos, y que la clase media no esté en como en este lugar de tener que pensar, o de que esté siempre ahí alarmante de pasar de ser clase media a clase pobre. Así que, bueno, más o menos, espero que se me haya entendido. Eso fue mi síntesis. Así que, bueno, ahora Evelyn va a seguir con el tema siguiente.